Bueno, hoy llegamos en un sentido a la conclusión de nuestra serie de este mes de diciembre, donde hemos considerado la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es un mes que nos hemos dedicado, por ejemplo, a hablar de la humillación de Cristo. Hablamos de eso el primer domingo en el capítulo 2 de Filipenses, donde Pablo nos habla que el Señor dejó su gloria, vino a esta tierra, fue a la cruz, murió en la cruz, no cualquier muerte, sino muerte de cruz, con el propósito de salvar a pecadores. También vimos en el capítulo 1 de Colosenses, donde Pablo nos dice que el Señor es el supremo sobre todo lo creado, todo lo que existe, todo y todos. Él es el creador y sustentador de este mundo. Vimos también el domingo pasado en el capítulo 1 de Juan que Dios se humanó, Dios se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Capítulo 1 de Juan, versículo 14 en particular, el verbo se hizo carne. Y todo eso con el propósito único de salvar a pecadores, redimir a personas como nosotros, que no teníamos la posibilidad de conocer a Dios, a menos que Dios tomara la iniciativa, y Él lo hizo enviando a su Hijo a esta tierra. Una de las frases que a la gente le gusta hablar o decir en esta época es el espíritu de la Navidad o el espíritu navideño. Bueno, de eso estaremos hablando hoy. Pero ¿qué quiere decir la gente con el espíritu de la Navidad? Hay varias respuestas a esa pregunta, dependiendo de quién trate de contestarla. Estaba esta semana esperando que me dieran el café que había comprado. Y delante mío vi una señora que le dieron su café, pero sin la abrazadera esa de cartón alrededor de la taza para que uno no se queme. Entonces yo tomé una de esos cartoncitos, se la puse en la taza a la señora y se la entregué. Y el que estaba atrás mío dice, ese es el espíritu de la época. Eso es. Y me usó como ejemplo. Compartir la buena voluntad. En esta época, en esos días. Ni siquiera le dije gracias. Pero la pregunta ¿es ese el espíritu? ¿Ayudar a una persona que en ese momento necesitaba atención o ayuda? Bueno, ¿qué es el espíritu de la Navidad? Para la industria de las bebidas alcohólicas, el espíritu de la Navidad es una botella donde existe el producto que ellos están tratando de vender. No, una estadística que leí es que se estima que en Estados Unidos se gastan entre 75 y 80 millones de dólares en bebidas alcohólicas en esta época. Ayer estaba en Ralph's esperando en cola que me tocara el turno para pagar. Qué impresionante la fila. No sé si estuvieron en el mercado ayer, increíble. Pero varios de los que iban a pagar por un montón de botellas que habían comprado. Es eso. Pero están celebrando el espíritu de la Navidad, según ellos. Para muchos el espíritu de la Navidad es un momento de tregua en la familia donde por lo menos unos días no se pelean o van a estar juntos y aunque se toleren no se van a pelear por lo menos en estos días de la Navidad. Para otros el espíritu de la Navidad es simplemente dar tarjetas navideñas expresando deseos, felicidades, etcétera, etcétera. Todos recibimos tarjetas, todos enviamos tarjetas. Y para muchos la Navidad es eso, básicamente. Para otros, para mucha gente, el espíritu de la Navidad es pasar tiempo con familia, amigos, etcétera, que todos disfrutamos eso. Y consumir por lo menos, otra estadística, entre 15 a 20 millones de pavos que se comen en estos días. Pobrecitos, los animales no saben lo que les espera a fin de año. Una canción popular dice que el verdadero espíritu de la Navidad es dar amor cada día. ¡Ay, qué lindo! ¿Eso es? Bueno, para otros, sin embargo, es lo opuesto. El espíritu de la Navidad es uno de tristeza, depresión, porque están solos, gente sola, olvidada, y la Navidad es un tiempo muy triste para ellos. Para la mayoría de la gente, la Navidad o el espíritu de la Navidad es recibir y dar regalos.
Y ustedes saben cómo todo el mundo piensa en eso. Pero ¿qué es realmente el espíritu de la Navidad? ¿En qué consiste? ¿Qué significa eso para ti y para mí? Como cristianos yo creo que debemos estar conscientes de lo que es la Navidad y por lo tanto conocer realmente lo que es el espíritu de la Navidad. Y para conocer la respuesta o saber la respuesta a eso, obviamente debemos ir a la palabra de Dios, a la Biblia, porque es ahí donde tenemos el contexto y el relato de la Navidad. Y justamente es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a Lucas, capítulo 1 en particular estaremos considerando. Leímos ya el relato del nacimiento de Jesús en el capítulo 2, pero estaremos considerando el capítulo 1 de Lucas y aquí vamos a notar la reacción de varias personas al nacimiento de Jesús, que en un sentido nos enseñan el verdadero espíritu de la Navidad o la verdadera actitud ante el que es la razón de la Navidad, que es Jesús, el nacimiento de Jesús. Vamos al capítulo 1 de Lucas. Y notamos ahí la reacción, por lo menos la primera reacción es la de Elizabeth. La de Elizabeth en el capítulo 1, versículo 41, leemos: aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Se acuerdan? Estaba esperando a su hijo Juan. Y Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esa es la forma como Elizabeth reaccionó ante el nacimiento que iba a suceder del Salvador. Esa fue su reacción: bendito sea el Señor. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Una expresión de bendición y alabanza. Vamos al versículo 67 de este capítulo y tenemos acá la reacción de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y leemos ahí que su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, versículo 67, y profetizó diciendo: bendito sea el nombre del Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David. Entonces Zacarías, ante la noticia del Salvador que iba a nacer, dice: bendito sea el Señor. Capítulo 2, versículo 13. Aquí tenemos la reacción de otro grupo de personas, obviamente son los ángeles. Versículo 13 del capítulo 2 que leímos hace un rato. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Noten lo que hacían: alabando a Dios. Versículo 14, gloria a Dios, decían, en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Inmediatamente también notamos la reacción de los pastores en la noche de Navidad, versículo 15 del capítulo 2. Aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, algo está sonando demasiado en el micrófono, y decían: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño, y los pastores se volvieron glorificando. Noten ahí otra vez el énfasis, el Espíritu Santo guiando a Lucas a decir esto: glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y en el versículo 25 de este mismo capítulo, aquí encontramos a otra persona. Su nombre es Simeón, un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Noten el versículo 27. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos, versículo 28, y bendijo a Dios. Noten esas cosas. Estas personas, Elizabeth, Zacarías, los ángeles, los pastores, tuvieron una respuesta común
al nacimiento de Jesús. Y esta respuesta es lo que yo llamaría el verdadero espíritu de la Navidad. ¿Pueden adivinar cuál es? Adoración, alabanza a Dios. En una palabra es eso. El espíritu de la Navidad es adoración a Dios por lo que Él ha hecho. Esta es la actitud suprema de la Navidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tener. Este es el deber de cada creyente. El espíritu de la Navidad en la vida de un cristiano es expresar gratitud y alabanza a Dios por lo que Él ha hecho enviando a su Hijo a esta tierra. Y qué mejor momento para adorar realmente que la Navidad. Tristemente, en la época de Navidad estamos distraídos con tantas cosas, nos preocupamos en las comidas, el tiempo junto con la familia y un montón de regalos, etcétera, que nos distraemos y nos olvidamos a veces de lo principal y el motivo principal, que es adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Estas repeticiones que vemos acá en Lucas no son casualidades. El Espíritu Santo subrayó esta realidad, que es la actitud que toda persona debe tener ante el nacimiento de Cristo Jesús. Alabar a Dios, alabar a Dios. Ahora quiero que nos enfoquemos, sin embargo, en el capítulo 1, en otra porción, y quiero que notemos la reacción ahora de esta persona tan importante en el nacimiento de Jesús, que es su madre, María. Y a través de este precioso salmo de alabanza, los versículos del 46 al 55, María expresa su espíritu de Navidad, que es gratitud y alabanza a Dios, de la siguiente manera, comenzando con el versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hasta aquí la lectura de la alabanza y adoración de María. Este es un himno de adoración. María sabía que ella había sido escogida por Dios para traer al Salvador al mundo. Ya se lo había dicho el ángel en el capítulo 1, este mismo capítulo, el versículo 35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María sabía eso. En los rezos de los católicos romanos, a los cuales estamos acostumbrados a escuchar, o en un tiempo tal vez aún nosotros participamos, particularmente el rosario, María es llamada la Madre de Dios. La Madre de Dios. Y en cierto sentido ella lo es. María es la Madre de Jesucristo, quien es Dios. Pero no es la Madre de Dios en el sentido de que Jesucristo deriva su naturaleza divina de su madre. Jesús no es divino por haber nacido de María. Ella fue simplemente el medio, el instrumento que Dios escogió para dar a luz a Jesús, Dios hecho carne. Desgraciadamente la Iglesia romana, la Iglesia católica, ha elaborado una falsa doctrina que es la adoración a María, como si ella de alguna manera hubiera contribuido a la divinidad del Señor Jesucristo. Es importante subrayar en el contexto en que nos encontramos nosotros latinoamericanos y de los países de los cuales venimos. El catolicismo romano alrededor del mundo es en su mayoría un culto a María. Aquellos que venimos de países católicos romanos podemos fácilmente notar que María es una figura principal en la adoración
romana y Jesucristo casi queda marginado a un segundo lugar. La Iglesia romana ha desarrollado 5 doctrinas acerca de María que son extrabíblicas. Queremos decir con eso es que no se encuentran en la Escritura. Son el producto de la tradición. No están apoyadas por ningún texto bíblico. ¿A qué doctrinas nos referimos? ¿Cuáles son estas? Primero, la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esta es una muy importante doctrina para los católicos romanos y aquellas mujeres que han nacido el día de la Inmaculada Concepción. Por lo general, si son bien católicos, nombran a su hija Concepción. Ese fue el nombre de mi madre, porque nació justamente ese día y claro, sus padres eran muy, muy católicos. Más tarde conocieron al Señor y fueron salvados, pero en la época cuando nació mamá le pusieron Concepción porque nació en el día de la Inmaculada Concepción. ¿A qué se refiere? Esta no es una referencia al nacimiento inmaculado de Cristo, sino que la Iglesia enseña que María fue concebida virginalmente por su madre y por lo tanto es libre de pecado original. La segunda doctrina de la Iglesia Católica sobre María es la perfección de María o la impecabilidad de María. Ellos dicen que María fue impecable, que nunca pecó. Otra doctrina acerca de María o doctrina mariana es que es la virginidad perpetua de María. En otras palabras, quiere decir que María que no tuvo relaciones con José, nunca. Siempre se conservó virgen. Por eso niegan que los hermanos de Jesús eran realmente hermanos. La cuarta enseñanza de María, acerca de María, es que María no conoció la muerte. En otras palabras, aquí tenemos entonces la doctrina de la ascensión de María. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en otras palabras, María no murió, sino que ascendió corporalmente al cielo. Y finalmente, la Iglesia romana enseña que María asumió el lugar en la gloria como la reina del cielo, donde ella tiene una posición soberana y de autoridad. Realmente en el sistema católico, Jesús mismo algunas veces apela a su madre como soberana. Pregunta, ¿de dónde viene todo esto? Si buscamos furiosamente en las Escrituras, jamás encontraremos esto. Eso es totalmente extrabíblico. Esta es una teología inventada. Es el culto a María, el cual se encuentra en el centro de la teología romana en todo el mundo. El culto a María. Lo notamos en las estatuas, en los nombres que se le dan a la Virgen María en distintos países, carreteras, restaurantes, hoteles, etc. En México es la Virgen de Guadalupe, en Argentina es la Virgen de Luján, en otros lados es la Virgen del Rosario. En otros lados vi el título de la Virgen del Camino. Y donde usted va mirando alrededor puede encontrar la Virgen de eso, la Virgen del otro. Bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, de este culto a María. María es venerada como si ella fuera digna de adoración. Y lo que vamos a ver en este salmo, este himno de María, es que ella misma reconoce que no es digna de adoración. Todo lo contrario. Todo ese culto a María es un retrato pervertido y confuso de María y lo que la Escritura nos enseña acerca de María. Y lo que vamos a ver en este Salmo de María es que ella no es adorada, obviamente, sino que María es la que adora. Este es un salmo de adoración de María a Dios. Es un salmo o himno donde observamos o podemos subrayar los elementos más sobresalientes que expresan el verdadero significado y el verdadero espíritu de la Navidad. Aquí María nos enseña cómo debemos adorar. Es un excelente pasaje para leer y meditar en él y ver cómo el Espíritu Santo, usando a Lucas, nos enseña a través de este himno, el Magnificat, que así se llama, de María, cómo nosotros creyentes debemos adorar. En primer lugar, notemos la actitud de la adoración que María tenía. Versículo 46, Lucas 1:46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Versículo 47, y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Lo primero que vemos es la actitud de una
adoración genuina es interna. Dice, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija. Ambos términos son sinónimos de, por cierto, hacen referencia a la parte interna del ser humano. Lo que María está diciendo es que la verdadera adoración surge, emana del interior de una persona. Lo más profundo de una persona. No tiene nada que ver con ritos externos. No es un conjunto de palabras. No son rezos. No son acciones particulares que uno debe llevar a cabo. No es ir a la iglesia ciertos días o ciertas fechas para adorar. No es cantar un himno o himnos. No es dar la ofrenda. No es escuchar un sermón. Por supuesto, cada uno de estos elementos pueden acompañar la adoración. Sin duda. Pero en esencia la adoración tiene que ver con el corazón. Es lo que nos enseña este pasaje. Por cierto, mucho de lo que se lleva a cabo exteriormente en reconocimiento a la época navideña es desagradable a los ojos de Dios. Por ejemplo, nos dice Isaías 29:13, que el Señor dijo, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Dios odia eso. La verdadera adoración no es algo que uno hace por rito, por algo que uno aprende, repitiendo cosas. Este pasaje aquí en Isaías 29:13 que acabo de leer, 29:13, pudiera aplicarse fácilmente a lo que la gente hace hoy durante la Navidad. Mencionan el nombre del Salvador, cantan himnos a Jesús o al Señor, van a conciertos de Navidad, hablan del espíritu de la Navidad, como vimos. Pero, ¿qué es el problema de todo esto que se hace alrededor de la Navidad? El corazón de la gente está lejos de ¿quién? De Dios. Dios realmente no está en el centro de su corazón, en el centro de lo que hacen. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El verdadero adorador, es aquel cuya adoración nace del corazón, viene de lo profundo, y es lo que este pasaje nos enseña. Otra característica de la actitud en la adoración verdadera no es solamente que es interna, sino que, como veremos acá, es intensa. María dice, engrandece o magnifica mi alma al Señor. Esa palabra engrandecer es la traducción de un verbo en griego, lo digo para subrayar algo, megalune. En español frecuentemente transliteramos la palabra mega para expresar algo enorme. Por ejemplo, decimos una megápolis, es una gran ciudad, es una ciudad muy grande. Viene de ahí del griego. Y lo que dice María, yo engrandezco y magnifico en mi alma al Señor. María no solamente estaba exaltando y adorando al Señor, sino que lo expresaba una gran exaltación. Una gran exaltación. Estaba desbordando en alabanza, en regocijo. Este es su sentimiento intenso, incontenible. Varía de persona a persona, varía de momento a momento, pero piensen en lo siguiente. ¿Han experimentado ustedes un gozo y alabanza al Señor espontánea y profunda en momentos de oración y meditación a Él? Todos que somos hijos de Dios lo hemos experimentado. Estamos orando, estamos leyendo, estamos meditando y de repente, espontáneamente, simplemente decimos, Señor, alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Y nace del corazón, no es algo que alguien nos fuerza a hacerlo, nos empuja a hacerlo, surge espontáneamente y en cierta medida intensamente de lo más profundo de nuestra alma. Esta es la adoración sincera, esta es la adoración genuina, es interna, es intensa. Y Dios menosprecia la adoración que es superficial. Por ejemplo, en Malaquías 1, síganme nomás, escúchenlo nomás, dice Malaquías 1, 8 y 9, lo que el Señor expresa acerca de Israel. Ellos traían sacrificios a Dios y hasta a veces traían animales enfermos o cojos y cualquier cosa sacrificaban al Señor. Y dice así Malaquías 1:8,
Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Hace la pregunta. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿De nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, es una pregunta retórica. No. Cualquier cosa sirve, pero no lo iban a traer al gobernador. A Dios, Él puede aceptar cualquier cosa. Sí, a veces es la gente con el Señor. La adoración puramente externa, escuche esto, es aborrecida por Dios. Dios aborrece esto. Isaías 1:11 dice así: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Y noten esta: harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace, dice el Señor. Dios no está recibiendo con agrado todo esto que se hace superficialmente, religiosamente. Dios desea la adoración que es interna del corazón. Y María en este salmo de adoración tiene esta actitud ante Dios. Es una adoración interna, de corazón, que también es intensa, pero ahora vemos otro elemento. Es algo habitual. Es algo habitual. Son acciones, esas palabras que utiliza ahí de engrandecer y regocijarse, son tiempos presentes en el original, en el verbo. En el original, en griego, no están sujetas a condiciones del momento. Las circunstancias no siempre son favorables, pero la actitud de uno que adora en verdad es continua. No siempre tal vez con la misma intensidad, pero uno que es hijo de Dios, que conoce a Dios, adora a Dios como hábito de su vida. La verdadera adoración se convierte en un estilo de vida porque está enfocada en aquel que nunca cambia. Dios nunca cambia. En Él, nos dice la palabra de Dios, no hay sombra de variación. Cristo nunca cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces, la adoración verdadera no varía, no se tambalea, no sube y baja. Puede tal vez ser distinta en intensidad, dependiendo a veces del día, cómo estamos, pero en general nuestro hábito, nuestra vida en general es una de adoración a Dios. Nuestra adoración entonces no se limita a días especiales. No tenemos que esperar a la Navidad para adorar. No tenemos que esperar a Pascuas para adorar. O acontecimientos. Nuestra adoración debe ser un patrón de vida. Debe ser la actitud continua de nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo dirigiéndose a los corintios, a estos creyentes? Les dice en 1 Corintios 10:31, ya sea en comida o en bebida, haced todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, la actitud de atribuir gloria a Dios y adorar a Dios debe ser continua y en todo momento. Hay otro elemento que aquí se nos subraya en la actitud verdadera de la adoración. Dijimos que es interna, intensa, habitual. Cuarto lugar, es humilde. Humilde. María expresa eso en el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Noten cómo María se expresa acerca de sí misma. Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Una persona que adora es verdaderamente humilde. No piensa en exaltarse a sí misma. No está enfocada en sí misma. Reconoce su relación delante de Dios como pecadora delante de Dios. El punto no es uno, sino Dios. Y noten que ella se ve a sí misma como una persona baja. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña que Dios resiste a los soberbios. ¿Recuerdan? A los orgullosos. Y Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios no se impresiona con aquellos que hacen alarde de esto o lo otro. Dios pone atención, se fija en aquellos que son humildes. Noten lo que Isaías dice. Dios
a través del profeta, dice Isaías 66:2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. Noten en quién Dios se fija, en el que es humilde y contrito de espíritu. No en uno superficial, uno que se enaltece. Y María despliega esta virtud. Versículo 48, María se ve como una persona baja. Para ella era incomprensible que Dios se hubiera fijado en ella. Y por eso entonces irrumpe en alabanza. Engrandece mi alma al Señor. En ningún momento piensa María, bueno, al fin y al cabo yo soy una muchacha piadosa. Creo que Dios tomó una buena decisión al escogerme. Al fin y al cabo yo, tal vez de todas las mujeres de aquí, de la aldea, soy la más piadosa, etc. Francamente, merezco haber sido reconocida para dar a luz al Salvador. Pensaríamos que eso es absurdo, pero es todo lo contrario en la vida de María, en la actitud de María, por la cual ella fue escogida. Es parte de nuestra naturaleza caída hacer alarde de nuestros logros o virtudes, nuestros esfuerzos. Aún los éxitos más insignificantes se convierten en hazañas. Algunos individuos particularmente buscan ser reconocidos. Les gusta salir en la foto siempre. Pero piensen en lo siguiente. Si alguien es algo en la vida y es hijo de Dios, es por pura gracia de Dios. Todo don perfecto y dádiva viene ¿de quién? Del Padre de las luces. Comenzando con nuestra salvación. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. No por obras para que ninguno se gloríe. Para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Es por gracia. Es regalo de Dios. Obviamente María estaba consciente de su condición y sabía que había recibido un don especial de Dios. No por ser mejor, sino porque Dios así lo dispuso. Y María se encuentra absolutamente sorprendida porque Dios le había escogido. Eso debe ser nuestra actitud, ¿saben? Si Dios te ha escogido como su hijo o hija a salvación, debemos estar continuamente sorprendidos de que Dios en su misericordia y gracia soberana nos haya alcanzado. Ella podía ver su bajeza, lo expresa. Ella no era nada en términos de estatus social, estatus económico. Era una simple sierva, esposa de un carpintero. No había nada especial en su vida. Pero lo que sí vemos es que sin duda era una mujer piadosa. Y los verdaderamente piadosos, qué interesante, no se ven como piadosos, sino al contrario, ven su pecaminosidad, ven su tendencia al mal, ven su bajeza, ven su bancarrota espiritual, por decirlo así. Se ven como el publicano en la parábola del publicano y el fariseo, que el publicano nos dice, Lucas 18:13, de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y noten lo que dice Jesús, de ese humilde, os digo que él descendió a su casa justificado, pero aquel, el religioso, el que se creía, el orgulloso, el enaltecido, el superficialmente piadoso, pero no de corazón, ese no. Porque todo el que se ensalza, dice Jesús, será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Ensalzado. Entonces la verdadera adoración, hermano, hermana, es interna, es intensa, es humilde. Dios exaltó a María a una posición tan privilegiada porque sin duda ella era una persona humilde. Podemos concluir que tal vez fue de todas las muchachas posibles, fue la más humilde. Lo cual nos hace tomar un poco de atención a nuestra condición. ¿Qué piensas tú de ti mismo? De ti misma.
Sabemos que la salvación es don de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, pensad en vuestra vocación. O deteneos en vuestra vocación. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Que no sois esto, no sois mucho, no sois de esto, sino que Dios, es de Dios que somos hijos de Él. No es por nosotros, es por pura gracia de Él. ¿Qué es nuestra actitud en la adoración? ¿Lo hacemos humildemente? ¿Lo hacemos simplemente como formalidad? ¿Lo hacemos reconociendo nuestra indignidad delante de Él? Es apropiado que examinemos nuestra actitud de adoración y la comparemos con esta actitud de la Madre de Jesús. Este pasaje que nos enseña acerca de su actitud, cómo uno debe realmente adorar. Pero no es solamente la actitud, veamos el objeto de la adoración. María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El objeto de la adoración es único, es Dios. Es de una dimensión nada más. Todo el honor es para un solo ser en el universo, es Dios. La adoración siempre es a Dios. En el capítulo 4 de Mateo, ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo, entre las tentaciones, te daré todos estos reinos si postrado me adorares. En el versículo 10, el Señor le responde al diablo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único digno de adoración y alabanza, gloria, es Él. Nada ni nadie es digno de alabanza. La adoración se limita solo a un ser, y es Dios. No a los santos, no a la Virgen. El nombre que le den a la Virgen no importa. No es a ella, no a un ángel, ni a ninguna otra cosa creada. Y María sabía esto. Sabía esto. Ella sabía que era una mujer baja, necesitada de un Salvador. En 1 Timoteo 1:17, el apóstol Pablo dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque es el único que puede recibir gloria y alabanza, perdón. Nos enfocamos en Dios, es el objeto de nuestra adoración. Dios mi Salvador, dice ella. Noten, Dios mi Salvador. Ella no salvó a nadie, no es salvadora de nadie, no es la reina del cielo. Ella es pecadora, necesitada de un Salvador y le llama a Dios mi Salvador. Honestamente, esta es la motivación más grande para adorar a Dios. El hecho de que Él es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. ¿Se acuerdan el capítulo 20 de Juan cuando el Señor, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos, atraviesa las paredes, de repente está ahí el Señor con ellos, las puertas cerradas, nos dice Juan, y ahí faltaba uno de ellos, ¿se acuerdan? Su nombre era Tomás. Tomás había dicho en previos versículos anteriores que a menos que yo vea sus heridas, toque su costado y toque su mano, yo no creo que haya resucitado. Y el Señor se presenta a Tomás más tarde y le dice, mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Toca. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Señor mío y Dios mío. Y le adoró. Y noten que Jesús no le corrige y le dice, un momentito, solamente Dios puede recibir adoración. No, ¿por qué? Porque Él es ¿quién? Dios. Por eso recibió adoración. Y es digno de adoración. Dios es el único que es digno de adoración. Otra vez repito, ningún santo, ninguna virgen, ningún de esas cosas que uno inventa y lleva en sus cuartos y lugares de adoración, supuestamente en los tiempos antiguos, cuando ustedes venían de una extracción católica. Nada de eso es digno de adoración. Yo recuerdo cuando mi abuelo materno, que le dio por nombre a mi madre Concepción, cuando ellos recibieron a Cristo, me acuerdo que me contaba mi madre que mi abuelo llamó a toda la familia, trajo todos los fetiches, todas las vírgenes, todos los santos, todos esos monos que él tenía en su casa, hizo una pila, le echó querosén
le echó fuego y dijo, desde ahora en adelante esto se acabó. Se acabó. El único digno de adoración es ¿quién? Dios y su Hijo Jesucristo. Claro, esa es la actitud verdadera de la adoración. De nada vale que Dios sea un salvador si esto no te afecta personalmente, ¿ven? La salvación es una bendición para la persona que la experimenta en forma personal. Una cosa es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Otra cosa es decir, porque de tal manera me amó Dios a mí. Me amó a mí. Y María sabía que ella necesitaba un Salvador personal. Ella estaba adorando porque el Salvador venía para salvarle a ella de sus pecados. De sus pecados. Qué contrario concepto a la doctrina de la adoración a María. Qué contrario. Eso es lo que la motivó. Jesús vino y no cambió el estatus social, económico de su madre, no la convirtió en una reina, y aunque ella era la madre del Redentor, Cristo Jesús, ella continuó siendo una humilde mujer. Su estatus espiritual es el que cambió, no su estatus social, económico, cultural. Ella adoraba porque personalmente había sido salvada y entendía que necesitaba un Salvador. En segundo lugar, María eleva su alabanza por lo que Dios hizo a favor de otros, no solamente por ella, sino por otros. Versículo 50 dice, favor de generación en generación. Es una cita del Salmo 103, versículo 17. María se goza y alaba a Dios porque sabe que Dios extenderá su bendición a muchos. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel a José y a María también? Que darás por nombre a este hijo, le darás por nombre, ¿qué? Jesús, Yeshua, Jehová salva. ¿Por qué? Por eso, porque salvará a su pueblo de sus pecados. María estaba consciente, el hijo que nace es mi salvador, pero también va a ser el salvador de muchos, de muchos. Y Dios bendice a esos muchos, a su pueblo. Eso es lo que vemos en los versículos 51 al 55, particularmente el versículo 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dios bendice al pueblo de Dios y a su descendencia para siempre. Esto es lo que causa adoración. La salvación personal, la salvación de generación tras generación y la fidelidad de Dios protegiendo y supliendo toda necesidad a los que son suyos. Dios bendice a los suyos, siempre. Dios es fiel en salvarnos, Dios es fiel en salvar a otros, Dios es fiel en protegernos y esto debe causar en nosotros adoración a Dios. Adoración a Dios. ¿Cuál es entonces el verdadero espíritu de la Navidad? Adoración. Nada más ni nada menos. Adoración. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de los himnos y villancicos compuestos por hombres de Dios para celebrar la Navidad son expresiones de una actitud de adoración a Dios? Escuchen, pongan atención a los himnos de Navidad. Son expresiones de adoración a Dios. La actitud de estos compositores y poetas cristianos fue una de alabanza y exaltación a Dios por el regalo supremo de la Navidad, quien es Jesús, el Salvador, Dios hecho carne, que vino a este mundo para salvar a pecadores como nosotros. Ese es el espíritu de la Navidad. Esta es la razón por la que nosotros alabamos al Señor hoy. Como creyentes lo hacemos con gozo de nuestro corazón, con humildad por el privilegio incomparable de conocer a Dios. Imagínense, Dios, el creador del universo, el todopoderoso, es nuestro Padre celestial. Y damos gracias a Dios, alabamos a Dios. Y particularmente somos hijos de Dios porque hemos creído en su Hijo Jesucristo y a través del quien tenemos vida. Y fue porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó a salvación y nos hizo sus hijos. Por fe en aquel que vino a morir en la cruz en lugar nuestro, Cristo Jesús. Imagínense si la Navidad no es motivo de alabanza y adoración particular. Si tú, amigo o amiga que estás aquí, tal vez no conoces al Señor. Y después de este mensaje te das cuenta de que quisieras alabar a Dios, quisieras conocer a Dios genuinamente,
lo puedes hacer. Pero no lo puedes hacer a menos de que vengas a Él, reconociendo quién eres tú, reconociendo la bajeza de tu vida, la pecaminosidad de tu vida. Y así como el publicano decir, Señor, soy pecador, no soy digno de ti. Tú eres el único digno. Pero por favor, Señor, sálvame. Sálvame. El Señor vino a salvar a personas como tú. Tú preguntarás, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Simplemente en lo profundo de tu corazón. Reconoce tu condición de bajeza, así como lo hizo María, de bancarrota espiritual, de pecaminosidad, y ven a Él y dile, Señor, sálvame. Y la Biblia nos dice claramente que si venimos a Él humildemente, reconociendo que somos pecadores y sabiendo que el único camino a la salvación o a Dios es por medio de Jesucristo, el que a mí viene, dice Jesús, no lo echo fuera. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El espíritu de la Navidad, mi querido hermano y amiga o amigo que me escuchas, si hoy recibes a Cristo, el espíritu de la Navidad es el espíritu de alabanza a Dios por la salvación que Él nos dio por medio de su Hijo Jesús. Hoy esta noche vamos todos a participar de la celebración de la Nochebuena, donde recordamos particularmente esa noche cuando el Señor en Belén nació. Ahí estaba en el pesebre, lindas imágenes, pero lo principal es que ese niño que recordamos era Dios hecho carne, el creador del universo, el sustentador del universo y el salvador de todos aquellos que Él vino a redimir. Vamos a orar para terminar esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por la Navidad, porque la Navidad es simplemente el recordatorio de que tú enviaste a tu Hijo, Dios hecho carne, para vivir en esta tierra, identificarte con el ser humano, con personas como nosotros. Y Señor, hacerte hombre, ir a la cruz, vivir una vida sin pecado, ir a la cruz y morir como sustituto de aquellos que jamás podrían ganarse la salvación. Gracias te damos, Padre. Bendito sea tu nombre por lo que la Navidad significa. Y ayúdanos, Señor, a lo que hemos escuchado hoy, a reconocer lo que debe ser el verdadero espíritu de la Navidad, un espíritu de adoración a ti, por todo lo que has hecho. Padre, nos faltan las palabras, no sabemos cómo expresarlo, pero te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.